Amables televidentes, y seguimos todavía en arte, en vida con el grupo Bonje, grupo que es cultura, memoria e identidad, grupo que recoge para todos nosotros eso que ha quedado en nuestra memoria, en nuestro ser dominicano, con música, con baile y con una presencia sin igual. Estamos aquí porque con Néstor Sánchez está el grupo Bonje y está la cultura dominicana. Por eso hoy en nuestra mesa de trabajo estamos en recuperación, en memoria, pero sobre todo en vida musical identificada como dominicana y popular. Así que esta vez tenemos con Néstor un diálogo que parece no querer terminar, pero realmente dentro de esa perspectiva está la cultura dominicana popular. Bienvenido, Néstor, a tu programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Muchísimas gracias, Odalis, buenos días. Fidel, encantado, y sobre todo a este magnífico público televidente que tiene la gentileza de recibirnos en su hogar el día de hoy. Bueno. Néstor, y vuelvo sobre esa huella. Lo que recoge esa huella, lo que ha quedado, no es solamente este maravilloso espectáculo musical, esta fiesta cultural que ustedes cada domingo, y ya no domingo, estamos hablando de que ustedes se han expandido en otros espacios. Ustedes le brindan a lo que se llama la gente alegre, el dominicano que se identifica con su país y con sus raíces. ¿Cuál es la prueba de que ustedes han hecho todo un camino, una travesía artística y cultural de rescate musical en la República Dominicana? Qué buena pregunta, Odalis, gracias. Bueno, la primera prueba es la longevidad. Tenemos ya 10 años, para 11 años, ininterrumpidos de trabajo los domingos en las ruinas de San Francisco. La segunda prueba son los miles de dominicanos y sobre todo visitantes que se dan cita cada domingo en las ruinas de San Francisco para venerar, para disfrutar la vida, para hacer un acto de solidaridad entre todos los que asistimos a este evento y reafirmarnos con todo el cuestionamiento que pudiera traer el concepto, la dominicanidad que se respira. Pero sobre todo, la tercera prueba interesante es justamente como comenzamos este programa, con una música de Rafael Cortijo y su combo, aquella agrupación puertorriqueña que llegó al país en la semana aniversario de 1960, durante la Tiranía de Trujillo. Es recuperar la dignidad musical, vamos a llamarlo así, no solamente el mosaico musical, sino la dignidad musical del Caribe, tan maltratada, tan vituperada, tan enajenada, pero que sin embargo está ahí, y lo que hay que hacer es hurgar en la memoria histórica del Caribe para revelar nuestra idiosincrasia, para encontrar en ella nuestras raíces y nuestra forma de ser el día de hoy, y sobre todo la base de nuestra alegría, que es lo más importante. Hay una melomanía militante, sí, a propósito de estas canciones, de estos bailables, de todo lo que se respira allí los domingos. Y como digo, no solamente los domingos, otros días, porque Bonje ha rebasado el domingo. Ahora mismo Bonje está investigando, pero cuando yo digo investigando no es haciendo estudios, es recuperando memoria viva musical. Y eso es no solamente documento de cultura, sino un documento de identidad. Por eso, cuando yo te hago la pregunta, no lo hago en un sentido convencional, sino que lo hago a partir de ese camino que ustedes han forjado y que no se resisten a abandonar, sino que quieren proseguir con sus signos, huellas, caminos y movimientos, porque Bonje es parte de la cultura movimiento del país. Sí, eso que llamas de la memoria, el rescate de la memoria cultural, bueno, en concreto la memoria musical, porque la música es memoria también, no solamente de la música dominicana, el proyecto, ya no proyecto, Bonje es una realidad. No, la realidad. Bonje es recuperación, el rescate de lo mejor de nuestra música, pero no solamente de la música tradicional dominicana. Como tú definiste en el programa anterior,
Néstor, es toda la música caribeña, afro-antillana, afro-caribeña, digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, en un sentido más amplio, porque ustedes tocan salsa, son, son montuno y ritmo, merengue, salve, mangolina, todo, ¿no? Es decir, es un espectro amplio, ¿no? Es una tarea de recuperación. Yo quiero subrayar un concepto con el que nosotros trabajamos en la universidad, en la Facultad de Arte, los estudiantes, que es el concepto de compromiso cultural, ¿no? De la cultura como acto, de la práctica cultural como un acto de cultura comprometido. Un acto de cultura comprometido. Eso es lo que tienen ustedes. O sea, ustedes tocan pero no, y bailan y cantan, pero no es solamente música. Eso, detrás de todo hay un compromiso cultural con las raíces identitarias, ¿no? Sí, una tarea de recuperación, de rescate, de preservación importante en este momento. Pero es bueno, Fidel, hacer una observación con respecto al compromiso, esa palabra, que ha sido tan manoseada, tan golpeada y tan designificada. Ese compromiso no es un compromiso estricto sensu, es una apertura identitaria conforme a lo que se llama una visión integradora de lo que hoy es el país. O sea, esa memoria que no se refiere nada más al pasado, sino que se refiere también al presente musical. Claro. O sea que ahí el compromiso es un concepto sincrónico y diacrónico. Al mismo tiempo. O sea, evolutivo y al mismo tiempo funcional. Entonces, de eso... Un concepto diasincrónico. Y tú sabes cómo es. Pero de eso yo quiero que, como Néstor tiene los ejemplos, realmente se lo diga al público, al amable público televidente. Bueno, por ejemplo, qué bueno que ponen el concepto del compromiso, que me gusta mucho. Cuando alguien en nuestro país se lanza a construir digamos, una complicidad colectiva con el público que asiste para rescatar lo mejor de eso que llamamos la cultura caribeña, no lo hace solamente en el interés de animar una fiesta o de la parte lúdica, sino que también está el compromiso con el rescate de lo mejor de cada una de las islas del Caribe. Por ejemplo, nuestro repertorio, para poner un ejemplo y caer en el tema en cuestión. El repertorio musical. Claro. De Puerto Rico, ¿qué tratamos de recuperar? La bomba y la plena, que son los géneros por antonomasia de Puerto Rico. Entonces nos comprometemos con hurgar en lo mejor de la música puertorriqueña, y aparece un Rafael Cortijo y su combo, aparece el Sexteto Borinquen, etc. Y trayendo esa música al pentagrama y a nuestro repertorio, los dominicanos escuchan esa música, las explicamos muy bien y estamos ya de alguna manera comprometiendo al que la escuchó con la cultura puertorriqueña, que hasta ese momento probablemente era desconocida. En el caso de Cuba, ¿qué recuperamos de Cuba? Las dos grandes modalidades culturales o géneros musicales cubanos, que son, por un lado, la rumba, que básicamente de La Habana, de Matanzas, de Pinal del Río, que tiene un fuerte componente religioso, porque la rumba, y en eso conecta con la religiosidad popular dominicana. La rumba, ustedes recordarán que su vertiente de rumba Columbia, que se toca con batá, es la base rítmica de la santería. Y de la afroafricanidad de esa zona de Cuba. Pero también en el oriente recuperamos el son, que es la cuna del son. Santiago. Claro. Pero de Haití recuperamos, aunque una cultura diferente, según Fradique Rizardo, de origen abuefón, recuperamos el compadire, la música compa haitiana, que es la versión del merengue haitiano. Que le llaman el merengue también. El merengue. Entonces, cuando uno comienza a incorporar, armar un repertorio musical, va descubriendo que lo que estamos armando es un mosaico de manifestaciones culturales que son afines, porque tienen como común denominador la africanía, por un lado, el español por otro, y todas las demás etnias que pudieran agregarse, agregando instrumentos y cosas de esas. Una familia musical. Inadvertidamente, entonces, estamos ya comprometiendo al público y comprometiendo nosotros mismos a recuperar lo mejor de ese mosaico cultural que es el Caribe. Es una tarea de exploración, de investigación, pero práctica, ¿no? Exacto. Que dinamiza el imaginario cultural, sobre todo el imaginario musical, porque de ahí salen unos bailables
que no están escritos desde el punto de vista de lo que se llama una polimetría rítmica. Y sin embargo, ese imaginario creador lleva a cabo todo lo que es la visión artístico-musical representativa de las islas. Ese Caribe hispánico y ese Caribe francés también, en el caso de Haití. Bueno, tenemos Puerto Rico, Cuba. Ahí solo faltaría Jamaica, pero Caribe insular. Insular, todo ese Caribe Y insular. a mí me atrae mucho la atención de que los géneros son diferentes y la forma de bailar tiene sus propias modalidades dancísticas, por supuesto. Pero observando, como siempre estoy en tarima, observando a los bailadores, si uno hace abstracción de la música y comienza a ver lo que ven cuerpos en movimiento. Y eso es un común denominador del Caribe, es libertad corporal. Es el momento, el baile es el momento en el que uno se rompen las ataduras, digamos, de una moral probablemente castrante, como fue tal vez una moral monárquica, en donde apenas se hacía contacto entre los cuerpos, para unirse los cuerpos, para, como aparece en tu pantalla ahora mismo, movimiento corporal, libertad corporal, que es una forma, que es quizás la forma más íntima que pueda haber de expresar lo que uno siente a través del baile. No es por nada, pero tú has tocado algo que nosotros hemos ensayado dentro de lo que se llama la teoría cultural. Existe esa corpomusicalidad, ¿no? Como esa corpodanza que realmente es la que aglutina y acerca al protagonista, al agente cultural, a lo que se llama esa fiesta social. Pero también la misma sociología cultural, Fidel, activa la presencia de los cuerpos y el movimiento. Dos elementos que le dan, y no es que le dan significado, que producen un nivel de significación donde el pueblo está ahí. Como señala Néstor, esos cuerpos que se están moviendo, esos cuerpos que dice él, y lo cito, que yo veo desde la tarima, son lo que se llama una poética musical activa, diferenciada, pero al mismo tiempo que parte de la identidad diferencia del Caribe, que está ahí, oye bien, multiétnico, multicorporal, multidanzario, todas esas categorías que surgen de ese acto. Y usted dirá, pero yo no estaba ahí para verlo. Basta con que esas imágenes hablen de por sí. Y mira lo que tenemos. No solamente un evento, sino una función educadora. ¿Por qué esa gente elige esa modalidad de vivir públicamente? Ahí es como, por ejemplo, ahí no hay lucha de clases en ese tipo de... Es como en el carnaval. En ese tipo de fiestas no hay lucha de clases. Y Bastín decía eso claro, Fidel. Esa poética de la parranda, de la música popular, integra todas las clases. Porque ahí no hay jerarquía. Ahí no hay... quiebran todas las jerarquías. Ahí no hay un jefe de trabajo, jefe de oficio. Todos son iguales. Es uno de los momentos que crea la cultura popular, y desde la Edad Media, el Renacimiento, hasta toda la modernidad, para abrir ese significante. Sí, porque es un tiempo, es otro tiempo. Que es se otra interrumpe. imagen. El tiempo normal, de la vida normal, del orden del mundo normal se interrumpe. Claro. Este es otro tiempo. El tiempo festivo, lúdico, estético. Del imaginario. Pero también el tiempo de esos otros ritmos. Ese es otro tiempo. Es lúdico, es estético, es anímico, animador, pero también educativo. Es el goce del cuerpo. Es la afirmación de la libertad del cuerpo. Pero también me llama la atención que esa libertad corporal es que a veces los cuerpos, la gente no sigue la ortodoxia de los bailes. A veces unos bailes se bailan como otros. Variantes. Por ejemplo, bailan el son como el son montuno. Como merengue, como si fuera merengue o el merengue como son. Y tú dirás, bueno, pero eso no está bailando bien, ¿no? Esa persona, pero no importa. Él lo baila como lo siente. Y hay un dato interesante. ¿Entiendes? El punto de que no se obedece a eso. Por ejemplo, nuestras danzas, que son una mezcla de fragmentos del imaginario africano, de lo que recordaban los jóvenes esclavos que llegaron a América. No olvidemos que las edades de los esclavos estaban entre los 8 y los 14 años de edad. Lo traían muy jovencito, muy bien dotado, para aprovecharlo, porque sabían que su longevidad era corta. A los 20 años y un esclavo estaba prácticamente. Entonces ese muchacho, ese niño, no había pasado todavía por el rito de pasaje de cultural, que lo hacía asimilar su cultura como tal. Llegaban a América prácticamente una tabula rasa y encontraban los elementos propios con qué hacer
o con qué reproducir lo que ellos pensaban en su imaginario, eran los tambores o los géneros musicales como tales. Entonces, había allá un elemento difuso que a veces magnificamos pensando que la cultura africana, la herencia africana, una cultura también bastante difusa por ese factor demográfico del esclavo. Pero los esclavos además tenían un problema, o mejor dicho, una característica. Los bailes esclavos originales en África, o los bailes africanos, eran bailes rectangulares, no eran bailes de se bailes de pareja suponen ya la sociedad burguesa, en donde ya se ha individualizado la pareja, surge ya la relación de pareja, entonces hay el contacto directo a la pareja. En África, en ese entonces, todavía vivían en agregados colectivos. Entonces no existía todavía esa separación de los cuerpos, digo, esa unión de los cuerpos, y bailaban en forma rectangular, mujeres al frente, hombres al frente. Es en la música caribeña, y cuando llegan en contacto los africanos con el Caribe, que comienzan ya a vivir como esclavos, que comienza ya la individualización del cuerpo, la unión de la pareja hombre y mujer. Incluso en el baile ya se da lo que en la tradición cubana se llama el bacunao. ¿Qué es el bacunao? Los africanos solamente al final del baile hacían un contacto, y era para simbolizar el coito, para simbolizar la unión de las parejas. Nosotros comenzamos el baile allí donde los africanos lo terminaban, en el bacunao, en el contacto final. Tal vez simbólicamente queriendo decir que a partir de ese contacto de la rumba o del guaguancó, surge una cultura nueva que es la cultura caribeña. Claro que ¿no? existen algunos gestos musicales y al mismo tiempo danzarios que determinan un comportamiento artístico. Eso que Néstor está diciendo sobre el bacunao, los llamados ritos de paso, todo ese tipo de manifestación origina un universo, pero es un universo de vida. No se crea que es una cuestión abstracta, porque están las costumbres, los contratos étnicos y demás. Sobre eso y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. En su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura.
Y usted puede ver esta entrevista con Néstor Sánchez, investigador, animador sociocultural y miembro del grupo músico vocal Bonje, a través de las redes sociales. Porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, página abierta con el arte y la cultura. Dice, esa disertación última tuya, esa explicación sobre los bailes rectangulares africanos y los bailes burgueses de origen hispano, es muy interesante, ¿no? Claro. Ese principio de individuación, ¿no? Todo eso es bueno saberlo, ¿no? Para el público, bueno, cuál es el origen de nuestra danza. Y las claves para las claves, exactamente. Pero tú sabes que todo eso se filtra a través de digamos, la estructura social. Por ejemplo, yo veo desde la tarima, y sigo insistiendo en la tarima porque estoy dando una visión de arriba hacia abajo, Sí, claro. cómo bailan de manera distinta las clases sociales o las personas que representan clases sociales. Ah. Como es un evento policlasista, Sí. yo veo como a nivel, mientras más humilde, y más libre es de expresión Sí. corporal, mientras va subiendo la escala social, hay más restricción y hay más impedimento de esa libertad corporal que expresan las clases Cierto sociales. pudor, ¿no? Inhibición. Claro, mucho pudor. Pero llega un momento, sobre todo a partir de las 8 o 9 de la noche, cuando explota la magia de la noche, Sí. es donde se rompen ya las barreras del pudor. Claro. Y lo que hay es una especie como de explosión colectiva, una catarsis colectiva, en donde el rico baila con el pobre, el pobre todos, baila sí, con la clase no, media, y no hay límites, digamos, de propiedad del cuerpo. Yo puedo sacar a bailar una dama que tiene su marido al lado y él tiene la plena confianza de que no me propasaré ni mucho menos. Ni piensa y en la eso. señora explota y siente como que en ese momento probablemente ni la sacan a bailar con la regularidad que Claro, desea, pero en esa noche aprovecha. Con la regularidad que debe ser. Pero en esa noche aprovecha. Seguro. No, pero aparte, tú señalas el carácter policlasista de Bonje, de las reuniones, de las fiestas, ¿no? de los encuentros, yo diría de los encuentros. A ver, hay que señalar lo otro, el carácter multigeneracional también. Claro, sí. Porque se dan citas a distintas generaciones. Claro. Algunos dicen, no, los jóvenes solo escuchan dembow, no, van jóvenes, ya cada van vez jóvenes más. a bailar música vieja. Sí, música vieja, hay jóvenes que interesados dicen que que les es música gusta vieja. todavía. Sí, claro, Es música de viejos. la primera muestra del carácter multigeneracional soy yo mismo, fíjense. Sí. Ese primero. Y mis compañeros del grupo. están cantando. Pero sí, van muchos, jóvenes. A mí me sorprende. Sí, van muchos. Claro, hay también una segregación generacional. Las personas que están sentadas, que son 200, 300 personas, son por lo general de 40 años para arriba. Hay una zona que es, digamos, como bleacher, aunque Sí, no me gusta utilizar el bleacher. término De graderías. de graderías, en términos en inglés, que es ocupado por los jóvenes, en donde hay un comportamiento quizás más libre, pero nunca violentando normas, ni mucho menos. Ahí nunca ha ocurrido un incidente que lamentar. Hay otro elemento interesante que es la multietnicidad. Aunque es difícil distinguir Yeah. quién es quién, es decir, el origen es étnico, pero destacan rasgos que son propios de nuestra identidad. Evidentemente los negros, de origen negro, son muy mayoritarios, Sí. en su inmensa mayoría, muchas personas. Pero ahí yo destaco a veces personas que son chinas, de origen oriental. Sí, Difícil, Sí. los árabes, bueno, por la nariz se descubren. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es que yo me contentaría si algún día este tipo de eventos tocara las puertas de la imaginación de nuestras autoridades y de los ministerios de cultura y los ministros de cultura que hemos tenido, para comenzar a definir ya una política de apoyo a la cultura popular que no sea complicada y que no va a requerir de ninguna manera de grandes artificios intelectuales, ni mucho menos, pero se centraría en lo siguiente, Odalis y Fidel. ¿Qué aportaron los taínos? Y eso lo sabemos, hay mucho trabajo, Casá, compañía. Sí. ¿Qué aportaron los españoles? Pues ese es un tema requete conocido. ¿Qué aportaron los africanos? Ya lo cogen muy bien. Pero hay etnicidades que han contribuido en los últimos 2 siglos a la formación
de nuestra conciencia Claro, cultural y identidad. cultural. Los haitianos. Sí, claro. ¿Por qué no preguntarnos, preguntarnos con valentía cuál es el aporte después de un siglo de presencia haitiana en el país que han hecho los haitianos en nuestra música, por ejemplo? Muy pocos compadres se han compuesto en Dominicana. Félix Cumbé fue un caso. Félix Cumbé, El de Aníbal Bravo, bueno, no recuerdo el tema. En fin, ¿qué han aportado los árabes? Claro. En materia no solamente musical, Musical, sino cultural. ¿Qué han aportado Los los chinos, comerciantes, que los tienen un chinos. barrio chino en la zona colonial? ¿Qué han aportado a nuestra cultura los judíos, por ejemplo, en Puerto Plata, en Sosúa? ¿Verdad? ¿Qué han aportado migraciones más recientes que se han localizado en Samaná, como la de los cocolos en San Pedro de Macorís, Minorías los ingleses de Isla Tortola en Samaná, o por ejemplo las migraciones más recientes de franceses, italianos, atraídos por el turismo? Es decir, ese crisol de etnicidades que a veces uno distingue en Bonje los domingos, han hecho grandes aportes a la dominicana, al punto de que yo pienso que ustedes recordarán aquel poema del siglo XIX, de Ayer español nací. En la tarde, la cuarteta del Padre Vázquez. Exactamente. Sí, claro. Sigue Claro, vigente, sigue sí. vigente. Y Sí. incluso se han agregado nuevas identidades. No sabemos qué va a pasar. Y mira, que hasta tenemos chinos de Bonao, Sí. tenemos españoles de tal parte. Aquí está todo, es un mapa. Japoneses de la en diversidad. Constanza. Claro. Japoneses en Constanza, de aquella migración que promovió Trujillo. Pero hay hasta libros de eso. Ahora mismo tenemos un aporte el aporte de Alberto Despradel, que narró esa en una época, Valentina Peguero, una serie de historiadores que están narrando lo que se llama los intersticios étnicos. Y los protestantes Eh, negros del este, de San Pedro No, porque y de Samaná. La cultura No, cocola. los cocolos de San cocolos, Pedro, con cocolos, su San Pedro, Bueno, eso cebolla. es fundamental. Sí. No, el aporte a la cultura, al baile, a la danza, todo. A todo, a la Bueno, cultura. es mucho pedirle, Bueno, las es islas mucho San Luis, pedirle Zamora, a sí, la intelectualidad dominicana y a los hacedores de cultura en el país, tan sencillo como eso, que segmentemos esas partes de nuestra identidad actual y digamos, y con la pregunta, bueno, ¿qué han aportado cada uno de estos componentes identitarios o de identidad, como sí, ustedes sí, decían, sí, claro. a lo que somos hoy los dominicanos? Claro. Y que yo lo percibo desde la tarima de mi ambiente sacrosanto, que es Bonje los domingos. Esta etnogénesis, para decirlo de una manera más, debo decir que a propósito de esas etnias y esas incidencias, aquí se han escrito páginas importantes, Sí. pero se las invisibiliza, Sí. porque la oficialidad no quiere que se vean esos salientes. ¿No es? Aquí hay mucha literatura sobre el particular, pero literatura, óyeme bien, rica Sí. en aportes, pero esas no se enseñan. Esas las dejan como documentos para investigadores. Claro. O sea, no se socializan, se escriben, pero la gente no tiene esas explicaciones. Y ya tú ves que en algunas celebraciones que hemos tenido, que se han, donde ha habido una inversión cultural rica, habiendo una documentación, habiendo hechos y teniendo nosotros las huellas de esa diferencia. Fíjate que dicen que no se investiga. Y aquí hay centros dedicados a investigar en música eso. Te quiero decir que la investigación que se hace que hace, por ejemplo, Darío Tejeda, a propósito Claro, de eso, de cada año, Claro. llamar a un equipo interdisciplinario para pensar la música caribeña y dominicana. Claro. Están asentados en gruesos volúmenes donde hay toda una memoria de ese particular, con especialistas del Caribe, y eso es bueno que lo sepa la gente, sobre Pero nuestro también está el folclore y trabajo, música. disculpe, el trabajo importante, el trabajo antropológico de Soraya Aracena. Pero es parte de eso, Fidel. Óyeme, Sí. yo no Que quiero está siempre en nuestro simposio de historia y crítica, el último trabajo que de llevó. José Guerrero y de toda esa gente José que está Guerrero, trabajando desde el punto de vista de la etnohistoria, Sí. que investiga eso. Ese trabajo de José Guerrero sobre Cotuí, Sí. eso es una tesis importante. Pero y los trabajos sobre culturas africanas de Sorayita Aracena y muchos investigadores, además el archivo de ella a propósito de esa dancística popular híbrida, porque hay una identidad híbrida Sí, claro, también, claro. que es bueno que nosotros conozcamos y que se tome en cuenta, por ejemplo, en el arte nacional, tanto en música, artes plásticas y en otros dominios,
vemos que esa presencia está ahí. Pero no porque sea africana, Sí. no, porque hay una conjunción cultural Claro. que se da en el Sí. y que leemos en el producto. Pero por supuesto. Eso es lo que vemos aquí en esta fiesta. Pero ese es el planteamiento de la pregunta legítima que Néstor en este programa. Claro. Por ejemplo, ¿Por qué no animar una investigación de ese tipo desde el Estado, quiero decir? Odalí, que Por sea ejemplo, parte de la política cultural. los televidentes probablemente no conocen que el Centro León, El Centro León, convocado el Centro por León, Darío Tejeda y claro, otros. está sistematizando toda la obra de Fradique Lizardo, un gran folclorista renombrado. La última vez que yo hablé con el Centro León, hace aproximadamente unos 6 meses, porque yo represento, digamos, la familia, porque estoy casado con Claro. con una sobrina de Fradique Lizardo, hija de su hermana, doña Adelaida. La última vez que hablé con el Centro León, habían contratado a un bueno, un especialista en archivonomía. Sí. ¿Cuál sería? Archivólogo. Archivólogo. Sí, una persona que se encarga Un de especialista recuperar. cubano que para sistematizar, en experto en sistematización de documentos. Tenían ya 60.000 fichas identificadas y solamente habían podido recuperar, después de 5 años de trabajo, aproximadamente de 4 a 5.000 fichas sistematizadas. La obra de Fradique es monumental. Me dijo el especialista cubano que cuando los dominicanos y los caribeños conozcamos el trabajo que legó Fradique Lizardo a cultura del Caribe y cultura universal, nos vamos a quedar con la boca abierta. Un dato importante en ese sentido. Mucha gente no sabe que en los orígenes de la revolución, quien organizó el ballet folclórico cubano fue él, Fradique Lizardo. Fradique Lizardo, que me lo confesó una vez y me mostró incluso datos de eso. Y él tuvo que venir porque, claro, él estuvo allí organizando y trabajando, porque hizo trabajo etnográfico allí, Claro. porque él estaba en esa búsqueda y quería trasladar a la República Dominicana. Pero aquí vino el problema de que como él era una persona que parecía como extranjera, que era un agente que estaba queriendo imponer el comunismo en la República Dominicana. Eso es lo que pasa, es que esa es nuestra experiencia. Sí, claro. A Fradique lo bloquearon hasta el día de su muerte, que debió haber sido el día de su mayor renombre. Lo bloquearon. Y todo le hicieron la vida imposible. Claro. Las autoridades, a pesar de que el sector privado lo apoyó mucho, pero las autoridades y los gobiernos lo hicieron la vida imposible. Cierto sector Cierto privado. sector. Sobre Fradique y la problemática de la cultura popular dominicana, vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. That's good. Pero que todos los domingos salgo tempranito. De Gualey vinieron Luis Sánchez y Julito. Pero que bailan los mi negra, ven con tu negrito. Pero que vengan los muchachos y andan los viejitos. Del cielo bajaron un angelito. Pero que yo con esta que está cantando suavecito.
tengo tempranito. Oye, lo que mira, pero tengo a ley, vinieron Luis Sánchez y Julito. A bailar la sangre de los guayos. Bailalo, 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 mi negra, ven con tu negrito. A bailar la sangre de los guayos. Oye, lo que mira, pero vengan los muchachos ya, dan los viejitos. A bailar la sangre de los guayos. Oye, lo que mira, pero del cielo pagaron muchos angelitos. A bailar la sangre de los guayos. Oye, lo que mira, pero tengo a ley, vinieron Luis Sánchez y Julito. A bailar la sangre de los guayos. Bailalo, 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 mi negra, ven con tu negrito. A bailar la sangre de los guayos. Oye, lo que mira, pero del cielo pagaron muchos. Amables televidentes, estamos disfrutando con Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy, Grupo Y Bonje. recuerde que usted puede ver esta entrevista con Néstor Sánchez, investigador, animador sociocultural, miembro del grupo Bonje, del grupo Músico Vocal Bonje, a través de las redes sociales, porque allí estamos. En YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el arte y la cultura. Hablábamos de Fradique Lizardo, Sí. ese ícono de la cultura dominicana. Sí, señor. ¿Sí? Y del Caribe. Y del Caribe. Y universal, por supuesto. Néstor, yo quiero que tú brevemente, porque yo sé que es muy difícil, esa obra, ese patrimonio, ese legado de Fradique, podamos abarcarlo aquí. Pero el concepto de cultura, tú que fuiste conocedor de todo lo que hizo, de Fradique Lizardo, ¿fue un concepto conservador o un concepto revolucionario? Yo creo que fue un concepto muy avanzado para su época. Fradique, de hecho, incluso fue incomprendido. No solamente desde antes de haber llegado al país, sino a partir del momento que llegó al país. No olvidemos que hasta la presencia de Fradique y los aportes de Fradique, aquí había una cultura hispanófila, es decir, una cultura que privilegiaba lo hispano sobre cualquier otra formación étnica de nuestra identidad. Y Fradique puso el acento en la africanía, en el componente africano, que es un gran aporte de Fradique Lizardo. Hoy lo aceptamos como algo válido. Y hoy bailamos gagá, y hoy bailamos Sí, debido a eso. Pero claro. en esa época, hablar de gagá y hablar de presencia africana y hablar de presencia haitiana en el país era tabú. Y el que lo decía violaba cánones establecidos desde la tiranía, Sí, claro. e inviolables además, Claro, y sostenidos por la supuesto. Iglesia Católica y por toda la cultura Por supuesto. prohispánica. Ese es un primer aporte de Fradique. Claro. Un segundo aporte importantísimo fue la creación del ballet folclórico. El ballet no es sencillamente un espectáculo, el ballet es un museo, es una manera de condensar lo que el folclorista va al campo y lo observa y lo reproduce a través de un sistema matemático, porque es matemático la forma como se sistematizan los bailes, para que las generaciones no pierdan ese componente importante de nuestra cultura. Es decir, es una forma de accionar en el campo, pero también de condensarlo, prepararlo, presentarlo en coreografía para que no se olvide y todos otros ballets puedan seguirlo reproduciendo. Fradique recuperó casi el 60% de la dancística popular dominicana. Y eso está ahí como un aporte de Fradique Lizardo. De formación, educación Sí, claro. y difusión Sí. de nuestra música. Preservación de la tradición, Claro. preservación de la memoria, preservación de la identidad. Pero todo eso. usted me dirá, tu pregunta es, ¿fue un revolucionario? Bueno, Ajá. ¿cómo juzgar a un revolucionario que lo que hace es recuperar la ortodoxia? Porque de alguna Sí, manera, claro. de alguna La manera la tradición no es precisamente rompimiento, la Sí, tradición no. es conservación. Continuidad. Bueno, Fradique, al introducir el factor de la africanía en nuestra cultura, Eso es. cuestiona la hispanidad y hace Sí, de claro. la identidad dominicana un concepto abierto. El predominio de la hispanidad. sí, absoluto. En donde todavía Sí, no podemos sí. decir y no podemos afirmarlo. Si recuperamos lo que hablamos en el segmento anterior de la presencia de las otras etnias, Sí. ¿qué es la dominicanidad? Claro. Es un concepto abierto. Abierto y y tiene que ser moderno. así, Odalis Así y mismo. Fidel, porque somos un pueblo que nacimos en el 1492 y en adelante. Sí. No es la cultura de los peruanos con los incas que tienen siglos, no, sí. ni los mexicanos con los mayas que hacían siglos que habían desaparecido. Somos pueblos que, salvo por algunos vestigios de
de remanentes de la 5 cultura siglos, taína. 5 Lo siglos. que tenemos es a partir de 1492 a la fecha, 500 son años. 4 o 5 siglos, eso no es nada. No. Somos pueblos jóvenes, pueblos abiertos, como diría Darcy Ribeiro. Es decir, Pueblo es decir, testimonio. de testimonio. Entonces yo pienso que Fradique lo que está llamando, su trabajo lo que dice, no pongan tanto énfasis en la hispanidad. Tampoco vamos a decir que somos un pueblo de africanos, somos un pueblo abierto. Es decir, una cultura abierta, en construcción, híbrida, en movimiento, mestizaje en permanente. asimilación permanente. Permanente mestizaje. Y ahí es donde entra la parte revolucionaria de Fradique. Claro, porque revolucionario en el sentido de ruptura De epistemológica. ruptura Sí, epistemológica. sí, Claro, correcto. no es en el concepto manoseado de revolución. No, y además de que esa revolución en los estudios del folclore la inició Fradique en contra de lo que se venía propalando como folclore y que se creía que era cultura del divertimento, cultura de amenizar espectáculos, cultura que de una u otra manera estaba realmente en unión con el oficialismo, que fue quien lo llevó en su momento a los salones, pero después lo volvió a sacar de los salones. Tú ves, la ruptura fue, cuando yo hablo de ruptura en el caso de lo que hizo Fradique, fue los aportes de instrumentos y herramientas metodológicas para tener realmente un acento real en los ejes identitarios de la música, en su caso, y del baile, porque él tenía sus metodologías. Bueno, aquella metodología de la danza, Sí. el famoso libro pequeño, no fue más que un vademecum Claro. de lo que se llama el baile y la música aquí, y lo hizo puntualmente, sin escribir 3 tomos, pero lo que puso ahí fueron las coordenadas de ese tipo de trabajo. Todavía lo recuerdo, lo publicó junto con Fiestas Populares Dominicanas. Y cuando se presentaron los libros aquí, que recuerdo que fue en el Museo del Hombre Dominicano, yo recuerdo que yo viví en San Cristóbal y vine ahí con una serie de músicos de San Cristóbal, donde él estaba comentando su obra, porque a los intelectuales que llevaron, ellos no tenían cómo hacer ese trabajo, ni tampoco analizarlo, porque no había los instrumentos. Fradique fue el primer hombre moderno que puso los instrumentos a favor de la recuperación folclórica. Y eso es cosa que está en sus textos. Es más, aquí no hay todavía una recopilación de las obras de Fradique. Por ejemplo, en instrumentos, la instrumentología musical de Fradique ya nadie se recuerda, porque esas fueron obras no reeditadas. Entonces, en eso es que yo creo que ustedes, los allegados, los especialistas, deben trabajar, recuperar esa memoria, como se hizo con Fernando Ortiz en Cuba. Claro. Que todo está recopilado. Que tiene una fundación casi frente a la Universidad de La Habana. Te voy a dar una buena noticia, Odalis. Ya estamos en conversaciones para recuperar toda la obra de Fradique y publicarla a modo de obra completa. Obra completa. Claro. Así como se está trabajando en la sistematización de sus archivos, que son casi 14, 15 archivos extraordinarios, que incluyen de todo. Yo encontré el otro día una carta en mi archivo, una carta de Juan Bosch a Fradique, de la relación que tenía muy estrecha ambos, porque Bosch siempre le tuvo un gran afecto, como un hombre conocedor Claro, como de la conocedor. cultura. Y yo pienso, bueno, que en definitiva, pienso que esto refleja una constante en nuestra historia, de que nuestros grandes hombres son grandes hombres a partir del momento en que se mueren, algunos de ellos. ¿verdad? Claro. Y algunos inclusive ni llegan a hacerlo después de muertos. Se olvidan. Y todavía se olvidan siguen de- olvidando. Y lo Y que estamos decíamos entrando acá, en una cultura del olvido. No, sí, siempre repetimos nuestra vocación hacia la desmemoria. ¿no? La desmemoria. No la falta la desmemoria, ¿no? Claro. Y lo que nos salva es la memoria. O convertida la memoria en espectáculo, Sí. en algo muchas veces banal, de accesorio. Porque- Y no, ese es el eje de nuestra Exacto. vida. Y ahora, política, económica, precisamente, social y demás. Si la cultura es el eje transversal de toda transformación social revolucionaria, pues la identidad es el eje transversal de esa cultura. ¿Cierto? La identidad. Claro. Pero el eje transversal de la identidad es la memoria. Claro. Y sin memoria no hay identidad. Yo quisiera sencillamente. hacer se una trata pregunta a de ustedes esto, dos, que sí. son especialistas, han reflexionado mucho sobre esto. Sí. La identidad bien definida, ¿es o no es un obstáculo
el desarrollo de todas las facultades y potencialidades de los pueblos. Cuando digo bien definida, me refiero a aquellas identidades sólidas que cuentan con siglos y siglos de tradición. Yo viví en México 15 años y yo sé que todo lo que el mexicano hace tiene siglos de tradición hacia atrás. Pero cuán difícil le resulta al mexicano adaptarse a las exigencias de un mundo contemporáneo, globalizado. Los pueblos con identidades abiertas, no voy a llamar difusas, plurales, sí, abiertas, tienen más capacidad de adaptación a los cambios que aquellos que tienen una cultura hermética. Digamos, voy a utilizar la analogía del metal, el oro, que mientras más sólido, más frágil es, que parte con mayor facilidad. Entonces me pregunto, pensando en Fradique Lizardo, que abrió esa ventana de potencialidades al estudio de nuestra cultura, los dominicanos somos un pueblo con una identidad bien definida y esa identidad nos distingue y debemos preservarla, o somos un pueblo con una identidad abierta, difusa, no confusa, difusa, pero con grandes potencialidades para asimilarse a otras culturas o para asimilar una cultura. Yo recuerdo aquellos dos conceptos antiguos ya en desuso, de transculturación y aculturación. Aculturación era aquel pueblo que se incorporaba a otro porque ofrecía mayores elementos. Transculturación era el intercambio permanente. Yo creo que somos un pueblo transculturado. Sí. Señores, yo veo que hay mucho ánimo, pero tú has culminado el programa con una pregunta que será motivo de otro programa. Más adelante. Mientras tanto, vamos a decirles a los amigos televidentes que estaremos de nuevo con Néstor Sánchez en otra emisión de su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Le vamos a decir por el momento, hasta pronto. Oye, lo que mira, pero